al niño y niña y su entorno familiar y social. Para el curso, proyecto y postulación a fondos de su organización civil, hoy tenemos a dos invitados de lujo. Alexis Muñoz Marchán, él es analista de proyectos de donaciones sociales de la División Cooperación Público-Privada de la Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Muy bienvenido, Alexis. Alexis, si quieres, pues, ya no tengas silenciado tu micrófono para que podamos oír tu voz. Ahí sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, soy Alexis. Vengo en representación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y vamos a hacer una presentación un poco sobre la ley de donaciones y cómo estructurar y armar un proyecto en vista de esta ley. Muy bienvenido. Dieter Koch Zúñiga, él es académico del Departamento Social de la UTEM, es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Muy bienvenido, Dieter. Muchas gracias, Magdalena, y muy contento por la invitación. Agradezco enormemente esta posibilidad de tener esta conversación con un tema tan relevante y además con una numerosa cantidad de organizaciones que están interesadas en el desarrollo de estos temas. Así que muchas gracias. Les comentamos que como modalidad del webinar, las preguntas las podrán hacer por chat de este Zoom y serán respondidas al final de las dos exposiciones. Pueden poner de qué organización son para así conocerlos y hacer más dinámica la sesión. Comenzamos por don Alexis. Activa el micrófono, Alexis, por favor. Te tengo aquí liberado para el micrófono, Alexis. Ahora sí. Ahí sí. Ya. No me dejaba activar. Bueno, partimos un poco explicando qué es la ley de donaciones con fines sociales. La ley de donaciones es una ley que permite a las instituciones recibir donaciones destinadas a proyectos sociales, que después vamos a ver un poco las características que llevamos nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En la ley número 19.885 hay varias instituciones de las que están presentes con las que ya hemos trabajado algo y hemos estado en contacto por el registro donatario. ¿Cómo se compone esto? Primero está el Ministerio de Desarrollo Social como el eje fundamental de esta ley, porque es quien dirige. Dentro del ministerio está la División de Cooperación Público-Privada y la división se divide en dos departamentos, Departamento de Sociedad Civil y Departamento de Desarrollo. El caso de la Ley de Donaciones se ubica en el Departamento de Sociedad Civil junto a las iniciativas de la superación de la pobreza, que vendrían siendo los convenios directos y fondos concursables, pero en este caso nos vamos a enfocar en la Ley de Donaciones con fines sociales. ¿Cómo se compone? Primero tenemos al Consejo, que es este órgano, por así decirlo, que lo que hace es evaluar los proyectos de una manera técnica, y en el caso de que los proyectos sean admisibles, ellos aprueban la incorporación al banco de proyectos. Estamos nosotros como Secretaría Técnica, que somos los que evaluamos cada uno de los proyectos y los asesoramos en el caso de que tengan dudas con las postulaciones, tanto al registro de donatarios como al banco de proyectos. Y administramos tres de estas instancias, que vendrían siendo el registro de donatarios, que es como la primera fase para poder recibir una donación, que eso lo que acredita es que ustedes como instituciones trabajan con personas en vulnerabilidad económica, en situación de discapacidad o, o con rehabilitación de alcohol y drogas. El banco de proyectos, que vendría siendo el proyecto en sí, la intervención que nosotros vamos
a realizar para mejorar esta situación, y los concursos al fondo mixto, que estos vendrían siendo un pozo, por así decirlo, que se va llenando a medida que las empresas van donando a este concurso, y una vez se llena este pozo, se abren el concurso en sí, es un concurso que ustedes participan, se hace una evaluación técnica y el mejor proyecto se adjudica el fondo directo. Es importante señalar que este concurso hace mucho tiempo que no se ejecuta, porque empezaron a recibir las donaciones directas a las instituciones y ese pozo no se ha llenado, por así decirlo. Entonces me parece que el 2015 no se ha ejecutado. ¿Quiénes integran el Consejo de Donaciones Sociales? El ministro de Desarrollo Social, que por lo general está representado por alguien de gabinete, alguien de la SEGECOP, el director o representante del Servicio Nacional de la Discapacidad, un representante de la Confederación de Producción y Comercio, 4 representantes de fundaciones y corporaciones que estén dentro del registro de donatarios y un representante de las organizaciones comunitarias. ¿Por qué es importante registrarse en el registro donatario? Porque esto les va a permitir presentar los proyectos. Esto significa que una vez que se aprueban en el registro donatario, pueden presentar proyectos, y una vez que se aprueban sus proyectos, pueden recibir donaciones que van a tener un beneficio tributario tanto para la empresa que dona como para la persona natural que desee donar. Pueden participar en el fondo mixto y pueden presentar candidaturas o votar por los representantes del Consejo de Donaciones Social, que vendrían siendo estas 4 personas que representen a las fundaciones y corporaciones, y 4 suplentes también, que en el caso de que los consejeros titulares no puedan ir, pueden ir ellos. En este momento estamos preparando un proceso de votación, así que pronto se va a abrir esta elección. El banco de proyectos. Pueden postular las fundaciones y corporaciones que son parte del registro donatario. También pueden postular establecimientos educacionales que deseen presentar proyectos de prevención o rehabilitación de adicciones a alcohol o drogas. Las postulaciones están abiertas todos los meses. Siempre estamos recibiendo los proyectos y estamos ejecutando consejos. Por lo general se hace uno al mes, dependiendo de la cantidad de proyectos que lleguen. Y el mes de febrero, por lo general, no hay consejo debido a quórum y a vacaciones que se toman los mismos consejeros. Los beneficiarios del proyecto en sí tienen que ser personas de escasos recursos, con discapacidad, o personas que estén en este proceso de prevención de rehabilitación de alcohol y drogas. Los servicios deben ser gratuitos o no excluyentes. Esto significa que, por ejemplo, si tenemos un proyecto de capacitación, y hay una cuota de iniciación que no priva a alguien de poder acceder a ese proyecto, se podría presentar. Pero siempre tiene que estar considerado que la población con la que se trabaja es de una población en situación de vulnerabilidad, y poner monto alto para ingresar a un proyecto puede ser excluyente de ellos. ¿Qué documentación deben presentar? Para postular tenemos que presentar el anexo A, que es el formulario de postulación de proyectos, que lo pueden encontrar en la página del ministerio. El comprobante de postulación, que el comprobante de postulación es un comprobante que lo entrega el sistema o la plataforma que tenemos como ministerio, que una vez que ustedes son aprobados dentro del registro donatario, se les va a dar una clave y un usuario de acceso. En el caso de que haya sido aprobado y no les haya llegado la clave, que puede ser por un montón de cosas, cambio de usuario, cosas así, ustedes nos pueden escribir directamente a nosotros y nosotros le enviamos la clave. Una vez que ustedes ingresan, pueden subir el proyecto, y cuando lo suben, les va a arrojar este comprobante de postulación. ¿Qué va a hacer esto? Les va a dar un folio. Y ese folio, en el momento que se apruebe el certificado, va a ser el que acredite la donación. O sea, lo van a tener que ingresar dentro del certificado, que va a ser válida la donación. Toda la documentación que sea de respaldo al currículum institucional, que vendría siendo la experiencia que tienen como institución, y las cartas de apoyo o autorización que sea pertinente presentar dependiendo del tipo de proyecto. Por ejemplo, si quieren hacer una intervención en un espacio que es de la municipalidad o es un espacio público, entonces tendría que presentar una carta de la municipalidad autorizando o comprometiendo el apoyo al proyecto. Aquí tenemos el calendario. Ahora sí se va a ver. Ahí.
Nosotros recibimos proyectos hasta el día 10 del mes anterior al Consejo. Este calendario está un poco modificado porque ahora por la crisis sanitaria hemos ido retrasando un poco los tiempos del banco de proyectos para poder acomodarlo también a las instituciones y a los mismos consejeros. Entonces recibimos hasta el día 10 y el mes siguiente, o sea, el día 1, por ejemplo, vamos a comenzar con la evaluación técnica. Esa es una evaluación que nosotros hacemos como secretaría, que es de carácter técnico, en la que se le aplica una ficha de evaluación, se dan observaciones y en el caso de ser necesario, se le envían y se le asesoran para que puedan modificar el proyecto y así que lo presentemos lo mejor posible. El viernes anterior al consejo se envía la citación y el miércoles, el último miércoles del mes, se está realizando el consejo. Una vez se realiza el consejo y, por ejemplo, tiene aprobado como el proyecto que presentaron, se le envía una carta de aprobación del proyecto junto a un certificado. Esta carta se está enviando por correo y también por vía mail. ¿Qué beneficios tienen las iniciativas que son elegibles en el banco de proyectos? Una vez que se aprueba, ustedes pueden emitir el certificado número 25, que es el certificado que acredita las donaciones con fines sociales. ¿Qué va a significar esto? Que, por ejemplo, una empresa está interesada en donar, entonces va a la lista que hay de proyectos, puede elegir uno o puede contactarse a la misma institución y se contactan, hace la donación y ustedes le emiten el certificado número 25 que va a venir con un beneficio tributario para la empresa. Eso significa que, por ejemplo, la empresa dona 100, 50% de esos 100 van a poder rendirlos como crédito con una reducción tributaria y el otro 50% lo van a poder tramitar como gasto, que eso es un beneficio altísimo para la empresa. Por otra parte, tiene una plataforma de difusión de los proyectos, que es una plataforma que nosotros estamos actualizando constantemente con los proyectos que entran, que está en la página del Ministerio de Desarrollo Social, en donde van a poder acceder a esa información. Se da el nombre de la institución, el nombre del proyecto y algunos datos del proyecto. Y por otra parte, tienen el respaldo de nosotros como ministerio para la ejecución del proyecto. ¿Cómo se gestionan las donaciones? El financiamiento puede venir de uno o más donantes, tanto persona jurídica como natural. Eso va a depender de la campaña, por así decirlo, de recolección de donaciones que puedan generar como institución. Entonces, por ejemplo, si vamos a casos concretos, el Hogar de Cristo tiene una lista de muchos donantes naturales que donan mes a mes y ellos le van emitiendo un certificado de donación. Hay otras instituciones que, por ejemplo, trabajan de manera más territorial y se contacta con las empresas territoriales, les presentan el proyecto y las empresas empiezan a donar. Puede recibir, por ejemplo, el monto total de una donación, de un proyecto en una sola donación desde una empresa, o pueden ser de 10 o 15 empresas, no hay límite. Por otra parte, la fecha de inicio de los proyectos se considera cuando reciben la primera donación. Esto está establecido en el Consejo de Donaciones Sociales como para poder ordenar un poco los tiempos de ejecución, pero en el caso de que, por ejemplo, reciben una donación que no les permite comenzar el proyecto, ustedes de todas formas pueden hacer una campaña, recibir más donaciones y cuando tengan el monto ideal, parten y cuando estemos llegando al plazo de vencimiento, porque habría empezado antes el proyecto, solamente tienen que enviar una carta de ampliación de plazo explicando la situación y se puede ampliar el plazo del proyecto para seguir la ejecución. En el caso que tengan menos donaciones, por ejemplo, de las necesarias y ya se está llegando el plazo, también pueden enviar una carta de extensión de plazo y pueden modificar, ampliar hasta un 10% del monto total del proyecto. Para cada recepción de donaciones tienen que emitir un certificado. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que les dona todos los meses, esa persona a final de año va a tener 12 certificados. Lo mismo con las empresas. En el caso de las donaciones, son las propias instituciones las que tienen que gestionar y hacerse cargo de la donación. Esto significa que, por ejemplo, pueden gestionar qué parte del proyecto van a financiar con qué donación. Y hay que destacar de todas formas que la donación es sí un contrato entre privados. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen que hacer el nexo con la empresa y emitir los certificados de donación. En ese caso, nosotros como ministerio no tenemos injerencia, solamente en el caso de apoyo técnico que podamos dar. Ahora, ¿qué es un proyecto social? Es un conjunto de acciones que utilizan recursos
en base a una serie de actividades limitadas en un tiempo, con un costo determinado, que tienen una finalidad, un resultado, ¿cierto? Un impacto que queremos generar en la población objetivo, que vendría siendo el grupo de personas. Entonces aquí podemos ver un pequeño diagrama en el cual tenemos la situación actual, que vendría siendo la situación en la cual tenemos la problemática, la ejecución del proyecto y una situación futura, que vendría siendo el impacto del proyecto en sí. Siempre se espera generar un impacto positivo en el proyecto y por eso es importante poder estructurar el proyecto lo mejor posible con la mayor cantidad de respaldos que podamos. En el caso del proyecto se divide en varias partes que vendrían siendo los recursos, la actividad, el tiempo, costo y resultados, que después los vamos a ver un poco más en profundidad. El ciclo de vida de un proyecto vendría siendo el diseño, la ejecución y la evaluación. Entonces siempre es importante que el diseño sea robusto y fuerte, con tal de que se pueda pegar lo más posible a la ejecución, y después cuando lo evaluemos podamos ver el cumplimiento de las proyecciones que tenía ese diseño. La etapa del diseño tenemos dos partes. La primera vendría siendo el diagnóstico, que es este levantamiento de información que vamos a hacer al principio para poder estructurar la problemática, y después tenemos las estrategias de intervención que las vamos a ver en un momentito y en detalle. En la parte del diagnóstico tenemos el análisis del problema, la identificación de la población y la identificación de las posibles soluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar una problemática. Vamos a identificar quiénes están siendo afectados por esa problemática y en base a eso vamos a ver cuáles son las posibles intervenciones o dimensiones que vamos a trabajar para poder tener un impacto en esta problemática. Entonces, la situación actual de los destinatarios va ligada al análisis del problema. ¿Qué hacer? ¿Cómo identificamos esta necesidad? Lo primero es identificar la necesidad y la carencia que está afectando al grupo de personas en las que queremos impactar. Después tenemos que visibilizar las potencialidades o características de las personas que pueden tener o de la población afectada y cómo las podemos ocupar dentro del proyecto. Por ejemplo, es una comunidad muy unida a la que queremos trabajar, entonces podemos ocupar eso como una potencialidad que queremos reforzar o que queremos exacerbar con tal de poder ejecutar el proyecto de mejor manera. Identificar las causas y los efectos va a ser fundamental en el caso de medir el resultado, en el caso de los efectos, y estructurar nuestra intervención para poder impactar en esas causas. Y siempre es importante tener un aspecto de contexto, contextual, o sea, cómo llegamos al territorio, es una comunidad, es una persona, las características sociodemográficas, socioeconómicas que puedan tener, y eso siempre hay que tenerlo en consideración antes de plantear el proyecto y antes de estructurarlo. ¿Cuáles son las preguntas clave? ¿Cuál es el problema o situación que afecta a cierto grupo de personas o comunidad en la que queremos impactar? ¿Quiénes están afectados por el problema? ¿Y cuál es la relevancia del problema que estamos trabajando? ¿Y por qué es un problema? Entonces, una vez que identifiquemos todas estas cosas, van a ver que eso nos ayuda mucho a estructurar el inicio de nuestro proyecto, de poder aterrizar qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer. En favor al tiempo, yo creo que saltando un poquito los ejemplos y después si quieren podemos volver. Entonces después tenemos la situación actual junto con la identificación de la población objetivo, a quien queremos impactar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es identificar la población, el conjunto de personas que queremos impactar, cómo se relacionan con la carencia que estamos viendo, el riesgo y lo vulnerable, la situación de vulnerabilidad en la que están. Por otra parte, tenemos que hacer un levantamiento de las características propias de la población objetivo. Entonces, tenemos que ver la edad, el sexo, género, localización, ingresos, potencialidades y cualquier otra cosita que nos pueda ayudar a decir, quizás tenemos que enfocarnos por acá o quizás es una mala idea trabajar estos aspectos. Después tenemos la situación actual de los destinatarios del proyecto junto con la identificación de las posibles soluciones. Y este es uno de los puntos más importantes que tenemos dentro de la identificación o el levantamiento de la problemática. ¿Por qué? Porque en base a esto va a ser cómo estructuremos o las actividades que nosotros vamos a ejecutar y cómo se van a relacionar con los objetivos. Entonces, por ejemplo, identificamos el problema y ese problema tiene una serie de causas, ¿cierto? Que después vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro. La causa 1 puede tener la solución 1
y la causa 2 y 3 pueden compartir soluciones, y al revés también, puedo tener la solución 2 y 3 que ataquen solamente a una causa. Entonces siempre es importante poder ver estas causas con tal de saber. Yo tengo 3 dimensiones en mi proyecto, por ejemplo, formación laboral, apresto laboral y inclusión laboral. Entonces, estas 3 soluciones, ¿cómo afectan a las causas de la problemática? ¿Estamos haciéndonos cargo de las causas de la problemática? ¿Estamos atacando una? ¿Estamos atacando varias? Y por eso es importante poder estructurarla. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos alto consumo de drogas en los jóvenes de la comunidad. Las posibles causas de esta problemática vendrían siendo los problemas educativos, dificultades en el entorno comunitario y espacios públicos precarios. Entonces, tenemos varias soluciones que podemos trabajar. El fortalecimiento de la educación es una solución que ataca directamente a la causa 1, y el fortalecimiento del entorno barrial va a atacar a las otras 2. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proyecto que queremos trabajar estas 2 dimensiones, o solamente una, vamos a estar atacando una o 2 causas. Entonces, siempre es importante poder tener esto bien en vista. Después tenemos la estrategia de intervención, que vendría siendo cómo estructuramos el proyecto y cómo lo vamos a armar con tal de poder hacer, de poder tener el mayor impacto, maximizar la efectividad del proyecto. Entonces, acá nos podemos plantear una serie de preguntas que de forma natural nos van a ir armando un poco el esqueleto de nuestro proyecto. Entonces, por ejemplo, si nos preguntamos para qué se quiere hacer, estamos apuntando directamente a los objetivos. Entonces, si decimos, ¿para qué quiero hacer este proyecto? Para reducir los índices de vulnerabilidad escolar. Entonces, ahí tenemos un objetivo. ¿A quién va dirigido? ¿Cierto? Que vendría siendo los participantes o destinatarios del proyecto. ¿Dónde se quiere hacer? Que en la localización, que puede ser a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, o con ciertos grupos de población. ¿Cómo se va a hacer? Que vendría siendo todas las actividades técnicas y metodologías que vamos a ocupar para poder ejecutar el proyecto. ¿Cuánto se quiere hacer? Que es cómo vamos a medir el impacto, vendrían siendo los resultados y las metas que planteamos. ¿Cuándo se va a hacer? Que el cronograma o carta Gantt, que nos va a ayudar a estructurar la intervención. ¿Quiénes lo van a hacer? El recurso humano, el equipo de trabajo y todos los servicios que necesitemos para esta ejecución. ¿Qué necesitamos para hacerlo? Que vendrían siendo los recursos materiales y financieros, y cuánto va a costar, que está muy ligado al anterior, que vendría siendo el presupuesto. El objetivo del proyecto. ¿Cómo estructuramos un objetivo? Primero tenemos el objetivo general, que explica la finalidad del proyecto, ¿cierto? Cómo queremos impactar, qué es lo que queremos cambiar dentro de la situación. Siempre es recomendable que el objetivo general responda a qué, cómo y para qué vamos a realizar la intervención. Entonces, por ejemplo, si planteamos el objetivo en torno a esas 3 preguntas, lo más probable es que nos salga un objetivo concreto y bien factible. Siempre tiene que ser un objetivo general y tiene que ser acotado, o sea, tiene que ir concreto a la problemática. Y después tenemos los objetivos específicos, que vendrían siendo las dimensiones o aspectos que vamos a trabajar para lograr el objetivo general. ¿Por qué es importante plantear bien los objetivos específicos? Porque, por ejemplo, cuando medimos el impacto del proyecto, si cumplimos con cada uno de los objetivos específicos, significa que vamos a estar cumpliendo el objetivo general. ¿Cómo formular los objetivos de una intervención? Deben ser claros y concretos, deben expresar logros, el plazo y el alcance numérico. Solamente un objetivo general. Se debe comenzar con un verbo: realizar, disminuir, fomentar, difundir. O sea, allí hay una serie de verbos que nos pueden ayudar a orientar el objetivo. Y por lo general el título del proyecto se desprende del mismo objetivo general, porque es la información concentrada de lo que vamos a hacer. Nos vamos a saltar los ejemplos por honor al tiempo. Y la población participante. Tenemos 2 tipos de población: población participante directa e indirecta. ¿Qué significa que una población sea participante directa? Que es con el usuario o el beneficiario que vamos a trabajar, al que queremos impactar directamente. Entonces, por ejemplo, que queremos aumentar los niveles de escolaridad en una zona rural.
Entonces, si hacemos una intervención directa con el niño que va a la escuela, el beneficiario vendría siendo el niño. Y por otra parte, tenemos la población participante indirecta, que es quien se beneficia de la intervención que estamos realizando, pero que no trabajamos necesariamente directo con ellos. Entonces, por ejemplo, que estamos haciendo soporte, o sea, preuniversitario en una comunidad rural. Entonces, el preuniversitario lo estamos ejecutando con los niños, que vendrían siendo el participante directo, y la familia puede ser un beneficiario indirecto. ¿Por qué? Porque no van a participar directamente, pero sí se van a ver beneficiados por el logro que está consiguiendo el niño, ¿cierto? El estudiante. La población participante tiene una serie de características que podemos identificar. Por ejemplo, solamente como ejemplo, la localización o área geográfica tiene una serie de características, vendría siendo el lugar, barrio, junta de vecinos, ciudad, comuna. En este caso la podemos caracterizar económicamente, hacer separaciones entre sexo, edad. Entonces hay una serie de cosas que podemos identificar. Las actividades se dividen en varios componentes: el nombre, la descripción, la duración y frecuencia, y el lugar. El nombre vendría siendo acotado de qué es lo que vamos a realizar. O sea, vamos a realizar un taller de habilidades sociales, una capacitación, una presta laboral, un preuniversitario. Ese vendría siendo el nombre de la actividad. La descripción ya podemos entrar a profundizar dentro de cómo lo vamos a hacer, o sea, la metodología que vamos a ocupar, las características, cómo la vamos a aplicar, podemos profundizar en quién la va a ejecutar, qué tipo de profesional, los perfiles, cosas así. Y después tenemos la duración y la frecuencia, que vendría siendo la duración, el lapso de meses en el cual lo voy a ejecutar, la duración de la sesión y la frecuencia en la que la voy a hacer. Entonces puedo decir que voy a trabajar durante 3 meses, 2 horas, 5 veces a la semana. Entonces eso me va a decir o me va a ayudar a cuantificar cuál es la profundidad de la intervención que estamos realizando. Y el lugar puede ser muy variado, puede ser una instalación de la municipalidad que vayan a prestar, o las mismas instalaciones de la institución, un colegio, ahí va a depender. Hay veces que se arriendan sedes o cosas así para ciertos eventos. Después tenemos la carta Gantt, que vendría siendo cómo vamos a estructurar el proyecto. Los resultados, que esta es una parte fundamental porque es cómo vamos a medir la intervención en sí. Entonces, el resultado es lo mismo que como habíamos planteado la actividad. Es conciso y es concreto. Capacitar a los beneficiarios de beneficio. Eso es un resultado. Después tenemos el indicador, que es la meta. ¿Cómo vamos a medir este resultado? Entonces, por ejemplo, porcentaje de cumplimiento o cantidad en el caso de las cosas que sean como de difusión, cosas así, la cantidad de personas a las cuales llegamos, cosas así. Después tenemos la fórmula de cálculo, que vendría siendo la parte matemática de cómo vamos a llegar. En este caso del ejemplo vendría siendo la fórmula de porcentaje. Y los medios de verificación, que es cómo vamos a comprobar. Entonces, por ejemplo, que estamos aumentando la asistencia a los colegios, el registro de asistencia es el medio ideal. Pueden ser diplomas de capacitaciones, pueden ser fotografía, video, todo lo que podemos complementar con tal de decir que el indicador se cumplió. El equipo de trabajo, que vendría siendo quienes van a ejecutar la actividad, el nombre, la profesión o el oficio, que es el perfil que buscamos, función o rol, que es cómo se va a plantear el profesional o la persona con respecto al proyecto, las tareas en concreto de lo que va a realizar y las horas mensuales que va a trabajar. Es importante tener en cuenta que esto es mensual, porque así se va a estructurar el valor hora de cada uno de los profesionales. Y después tenemos el presupuesto. El presupuesto se divide en 3 partes: gasto de bienes y servicios, gasto en recursos humanos, gasto en infraestructura. Entonces, el gasto de bienes y servicios son todos los materiales, equipamientos, o por ejemplo, queremos contratar un servicio de capacitación, lo tenemos que poner en estos gastos de bienes y servicios. Después tenemos los recursos humanos, que es todo el equipo de trabajo que va a ejecutar el proyecto: director del proyecto, terapeuta ocupacional, psicólogo, todo lo que necesitemos. Y después tenemos el ítem de infraestructura, que esto está dentro de los gastos de bienes y servicios, pero la recomendación siempre es que hagamos una separación, porque los proyectos de infraestructura tienen particularidades. Por ejemplo, tienen que entregar croquis, tienen que entregar planos, tienen que entregar cotizaciones, permisos para la construcción. Entonces, siempre es importante poder hacer una diferenciación entre lo que es infraestructura y gasto de bienes y servicios.
Y aquí tenemos un ejemplo del presupuesto. Aquí tenemos los gastos de bienes y servicios, que pueden ser gastos comunes, por ejemplo, dividido en si es gasto administrativo o no, y por otra parte, las secciones o cómo lo vamos a estructurar, que por ejemplo puede ser semestral, anual. La recomendación es que siempre sea semestral para poder ir llevando bien clara los gastos del proyecto. Y después la parte de recursos humanos, el director del proyecto, psicólogo, como les decía, terapeuta ocupacional. Hay veces que, por ejemplo, en el caso de discapacidades, siempre se contrata un chofer con tal de que pueda llevar o no, o traer a los chicos a las capacitaciones y cosas así. Y después tenemos la parte del currículum institucional, que esto es como la experiencia que tienen ustedes como institución para la ejecución de este proyecto. Por lo general, recomendamos que sean 2 intervenciones anteriores. Entonces, por ejemplo, que ustedes están realizando el preuniversitario del cual habíamos hablado, pueden hablar de 2 intervenciones que hayan hecho similar. Ahora, siempre tienen que ir de la mano a lo que estamos presentando. Entonces, por ejemplo, si tenemos este preuniversitario y presentamos un currículum institucional de una construcción de una plaza, eso me va a significar que no tienen experiencia en este aspecto. Este es un ítem que evaluamos como ministerio, pero no es un ítem central, por ejemplo, como los resultados o cosas así, pero siempre es importante que haya un respaldo. Esta vendría siendo la presentación. De todas formas, si tienen alguna duda o alguna cosita, los podemos discutir en la parte posterior. Y bueno, a medida que vayamos avanzando, también se les va a ir dando tips o cosas así de lo que pueden realizar. No sé cómo estoy de tiempo. Como justo, ¿no? Sí, ya estamos en el tiempo, Alexis. Ya. Muchas gracias, Alexi. Te agradecemos que hayas hecho la exposición en el tiempo. Muy completa la exposición, realmente quedan muchas preguntas, algunas ya han estado enviándolas por el chat. Recuerden que pueden enviar sus preguntas por el chat y serán recibidas y las haremos después de las 2 exposiciones. Ahora vamos a presentar a don Dieter Koch Zúñiga. Él es académico del Departamento de Trabajo Social de la UTEM, es magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Va a hacer su exposición. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, antes de proyectar, quisiera, como al principio, agradecer la invitación y la convocatoria. Y en el fondo lo interesante de esta instancia es que el planteamiento dice relación con una cosa muy concreta que se refiere a la obtención de recursos y fondos, que es nodal para la sobrevivencia de las organizaciones. Pero lo interesante es que complementariamente está el interés de generar una conversación, una reflexión también sobre la forma en que es posible agregar valor y hacer que sea más atractivo para las personas que financian el poder contribuir en proyectos de naturaleza social como como de aquellas organizaciones que están aquí presentes, ¿no? Y esa reflexión tiene que ver también con lo que ocurre cada día a día en nuestras organizaciones, en las cuales tenemos dificultades muy cotidianas y que son comunes, y bueno, y eso es lo que da origen también, muy probablemente, como lo hemos conversado, a la red. En el caso nuestro, como Universidad Tecnológica Metropolitana, pertenecemos a la red, particularmente con el Centro Familia y Comunidad, CEFACOM, que dirige la colega Julia Cerda, que está presente. Y hemos querido hacer esta contribución desde la reflexión, digamos, acerca de cómo ir agregando valor a las acciones que desarrollamos cotidianamente, lo que implica un esfuerzo sin duda adicional, pero que va generando una mejor perspectiva para ser atractivos, de modo tal que las organizaciones o empresas puedan también hacer contribuciones más sustantivas al financiamiento de las iniciativas que nosotros estamos desarrollando. Dicho lo dicho, me voy a permitir y voy a pedir permiso para proyectar. Al igual que Alexis, también hay algunas láminas que en honor al tiempo preferiré pasar. Y
y entiendo que está allí la presentación. El título dice relación con oportunidades de mejora en la implementación y la evaluación de los proyectos de naturaleza social. Y voy a compartirles entonces los temas que interesa trabajar. Primero, entender de qué se trata la temática sociedad política pública, que en el fondo es el marco de las políticas sociales y de las acciones o proyectos sociales que son los que estamos revisando en esta oportunidad. El problema de la implementación en política pública o de la implementación de los proyectos sociales, algunas reflexiones sobre esos problemas, de por qué son un problema o cuáles son las dificultades que tenemos, las complejidades con las que nos encontramos cada vez que estamos implementando proyectos de naturaleza social, y además entregar algún marco evaluativo sobre cómo abordar los temas de evaluación de proyectos sociales y esta distinción que pesa tanto en nosotros en relación a lo social versus lo económico, ¿no? Que pareciera ser que los proyectos de naturaleza económica siempre reciben un mayor financiamiento, una mayor preocupación de parte de la política pública en general, y algunas conclusiones que interesa compartir a partir de la reflexión que aquí hace. Entonces, ustedes en pantalla encuentran desde el punto más macro, que dice relación con qué entendemos por política pública, hay ahí tres definiciones, perdón, que en el fondo describen en qué consisten las políticas públicas, pero yo quisiera resaltar la tercera, que es muy atractiva, que dice relación con que finalmente es todo aquello que los actores gubernamentales deciden hacer, pero también aquellas cosas que deciden no hacer. Y eso es interesante porque la función clásica que uno podría entender de política pública son como las cosas que los gobiernos realizan, pero política pública también son las cosas que los gobiernos no realizan, porque es una definición de política pública no intervenir en ciertos espacios, por cualquier razón, digamos, pero y es donde frecuentemente entramos las organizaciones sociales a cubrir ese espacio que el Estado o los gobiernos por alguna razón no logran hacerse cargo o intervenir, y por lo tanto formamos parte en consecuencia de ese espacio que equilibra las omisiones que un gobierno o que un Estado lleva adelante. Ahora, desde la perspectiva más bien del ciclo de las políticas, tenemos, y esto se parece mucho a lo que Alexis presentó como en términos del formato de los proyectos, el ciclo de los proyectos, tenemos un primer momento que corresponde a la agenda o la discusión sobre los problemas públicos, es decir, cuáles son los temas que un gobierno va a asumir para impulsar una solución específica, y ya cuando hay un acuerdo sobre esa materia, los gobiernos finalmente diseñan una política, después esa política se implementa y finalmente esa política se evalúa. Y a este respecto lo describo porque finalmente en muchas oportunidades, de hecho la mayoría de las veces, se pone mucha atención a la etapa de diseño, de formulación, y se descuida una cuestión que es esencial y que probablemente ustedes viven, así como lo hacemos nosotros también cotidianamente, que son los problemas de implementación. Entonces, allí tenemos que cuando los programas sociales o los proyectos sociales fallan, existirían como dos formas de enfrentar esa falla, ¿no? Porque una cosa es lo que aparece en el papel, en la formulación, que uno siempre la hace con el mayor esmero, pero otra cosa es cuando tiene que llevar a la realidad la implementación de esas acciones comprometidas. Y cuando eso no resulta, por cualquier razón, digamos, lo que termina ocurriendo es que por una parte dicen, oiga, la culpa es de los que están ejecutando porque no se ajustan a lo que está establecido en el diseño. Entonces, como no hizo lo que está establecido en el diseño, finalmente es responsabilidad del ejecutor. Y otros le echan la culpa a los diseñadores porque dicen, mire, el que formuló, el que diseñó la propuesta, no previó situaciones, factores o algunos elementos propios de la implementación, y por lo tanto a la próxima vuelta los va a tener o es recomendable que los considere. Entonces, o la culpa lo tenemos los ejecutores o la culpa lo tienen los diseñadores, ¿no? Pero finalmente hay algún responsable, y lo que quiero resaltar es que finalmente, si ustedes se fijan bien, cualquiera sean los dos argumentos, lo que resaltan es la etapa de diseño. Entonces, como que en el caso 1 la solución sería, bueno, hagamos un ajuste en el desempeño de los operadores o lo que están implementando para que respeten y siguen las pautas. Y entonces ponemos más controles, ponemos más monitoreo, ponemos más apoyos. Y en el caso segundo, bueno, lo que se hace es volver atrás para que el diseño recoja de mejor manera lo que ocurrió durante la ejecución. Ahora, en ambos casos, lo que ocurre es que finalmente los que implementamos nos dedicamos solo a aplicar o ejecutar algo que ya se decidió,
y que por lo tanto está establecido en el diseño y en consecuencia lo que termina siendo relevante es que aquí lo importante no es la implementación, sino es el diseño. Y en el fondo el foco de la situación termina siendo el diseño, la formulación. Y de nuevo queda la implementación en una condición de subvaloración. Y a este respecto, desde la perspectiva de la implementación, claro, finalmente lo que termina sucediendo es que es muy difícil hacer que las cosas ocurran en lo común y en lo ordinario o en lo cotidiano cuando uno está implementando un proyecto, ¿no? Y cualquiera que quiera evaluar siempre viene a buscar como circunstancias insólitas o acontecimientos extraordinarios que son los que explican la falla o la falta de alineamiento entre lo comprometido y lo que se está haciendo. Pero en realidad, desde lo social, lo verdaderamente dificultoso es hacer que ocurra todos los días lo que está establecido. Eso ya es un esfuerzo enorme y por lo tanto cobra valor lo común, lo rutinario, desde la perspectiva de la implementación. Y ahí cabe la necesidad de que los gobiernos, un buen gobierno, logre ir incorporando estas reflexiones que surgen desde la implementación, desde la ejecución de los proyectos sociales. Porque muchas veces se está con un énfasis en formular propuestas que sean, que no tengan falla, y abandonamos los verdaderos problemas que son los que se producen en la implementación. Y ahí hay tres situaciones relevantes. Por lo primero de reconocer, digamos, ¿no? Lo primero es que resulta que no todo lo que ocurre en la implementación es siempre derivación lógica de lo que está formulado en el diseño. El diseño termina siendo un espacio muy agregado, muy genérico, pero lo que ocurre día a día deriva de otro tipo de circunstancias, no de un mal diseño. En segundo lugar, los problemas de implementación siempre son los que van a poner en riesgo el éxito de una política, de un plan, de un programa o de un proyecto. Los proyectos no fracasan en el diseño, los proyectos fracasan en la implementación. Es ahí donde uno logra reconocer si es que esto surtió o no el efecto esperado. Por lo tanto, de nuevo, la implementación termina siendo un momento cúlmine respecto de los proyectos sociales. Y finalmente, nosotros pensamos que si el objetivo estratégico que hay detrás de toda política o proyecto social es proveer valor público, y eso queda como resaltado en los términos de referencia o en los formularios para levantar los proyectos, sería muy importante que la implantación o la implementación o la ejecución también tuviera una mirada estratégica, es decir, darle el mismo valor a lo que ocurre en el diseño con lo que ocurre en la ejecución. Pero no desde la perspectiva del control, sino que desde la perspectiva del relevamiento de las complejidades propias de la implementación. Si así fuera, entonces podríamos reconocer que la implementación tiene un carácter estratégico, y por un lado se podrían abrir oportunidades para que le agreguemos valor a los programas y a los proyectos sociales, y por otro lado, también los actores podrían tener o lograr expresar de mejor manera sus distintos intereses y los valores que llevan adelante, ¿no? Si así fuera, entonces lograríamos una mejor condición. Ahora, lo que viene a continuación dice relación con cuáles son, y que me interesa compartir, digamos, en esta conversación, cuáles son las características que tienen los servicios sociales, que es el foco de la conversación que tenemos hoy día. Y ahí ustedes van a reconocer que hay algunas cuestiones que finalmente explican las dificultades y las complejidades que tiene trabajar en el mundo de lo social. Lo primero es que los servicios que nosotros proveemos son intangibles. Por lo tanto, necesariamente la apreciación o la valoración va a ser siempre subjetiva. No es un tangible el que entregamos, no es un bien objetivo, es un servicio, es una cuestión que finalmente va a depender del juicio subjetivo del usuario, si esto le generó o no, o le reportó o no, un nivel de satisfacción apropiado. Por lo tanto, siempre nos vemos enfrentados a la subjetividad de la valoración. Lo segundo es que las prestaciones son heterogéneas porque necesariamente las tenemos que adaptar a las características concretas y a las demandas específicas que tengan los usuarios. De hecho, en muchas oportunidades, cada uno de los usuarios. Entonces, esta complejidad y esta heterogeneidad hace que finalmente nosotros no tengamos la posibilidad de entregar un bien único, sino que en lo cotidiano, en la implementación, tenemos que siempre estarnos adaptando a la realidad. La realidad
es la que complejiza las posibilidades de nosotros entregar un mejor servicio. A diferencia de lo que ocurre con la provisión de bienes, donde finalmente, si yo tengo que ir con una caja de mercadería, está allí la caja de mercadería y eso es objetivo y nadie podría discutirlo, ¿no? En tercer lugar, la generación o los servicios son, perdón, la generación del servicio y el uso del servicio son procesos inseparables, porque a diferencia de lo que se hace en provisión de bienes, los servicios se crean, se ofrecen y se utilizan en un mismo momento, en un mismo lugar y en una misma circunstancia. Entonces, cuando nosotros proveemos un servicio, estamos hablando de un taller, de una atención psicológica, de una atención social, o de cualquiera sea el servicio, la naturaleza que estemos proveyendo, ocurre que nosotros estamos al mismo tiempo produciéndolo y se está al mismo tiempo usando. Entonces, esa inseparabilidad tiene complejidades porque finalmente implica que todo ocurre en un mismo momento y en una misma circunstancia. No podemos esperar, no podemos decir, la persona espera en la puerta, vaya, vuelva mañana, esas cosas no ocurren finalmente frente a las contingencias que nosotros solemos abordar. En cuarto lugar, ocurre que los usuarios con los que trabajamos participan en la generación de los servicios, son actores relevantes, es decir, en la medida que nosotros proveemos el servicio, se requiere la propia acción del usuario para que esto se concrete. Entonces necesitamos su presencia y necesitamos su cooperación, y entonces el usuario termina siendo coproductor del servicio. Nosotros no ofrecemos algo, sino hasta al mismo tiempo y en la misma oportunidad esa persona, y si esa persona está ausente, el servicio no se entrega. Entonces el valor que se crea va a depender mucho del proveedor, sí, pero también va a depender mucho de la cooperación del usuario. Y ya sabemos que en materia social, las complejidades asociadas a las disposiciones de las personas con las cuales trabajamos no siempre están en el óptimo. Y hay una condición variable en ese plano. La satisfacción con los servicios también tiene una circunstancia que nos genera a nosotros dificultades, porque esa satisfacción se aprecia siempre después de que el servicio se ha entregado, y entonces la valoración termina siendo más bien una cuestión relativa a la confianza, y no es la mera inspección que alguien puede hacer cuando recurre a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que ir después a preguntar a las personas si están o cómo les fue o cómo se sintieron, y no es en el mismo momento. Los servicios sociales tienen esa dificultad de que la valoración es a posteriori. Incluso la valoración real termina siendo muchos meses después de que la persona pasó por el servicio nuestro. Y finalmente, la provisión de los servicios, a diferencia en el caso de los bienes, no se transfiere en propiedad y en uso al usuario. Entonces el usuario no se lleva algo material para la casa, se lleva la experiencia, se lleva lo que entregamos. Pero a diferencia de la valoración que puede haber con bienes, por ejemplo, insisto, él se va con la circunstancia de haber tenido esta vivencia. Y nada más. Entonces queda como en el ámbito de lo experiencial. Ahora, dicho eso, y como una forma de ir buscando soluciones a estas dificultades o a estas situaciones que estamos viviendo, podemos identificar que los servicios sociales en general van a requerir alguna distinción sobre la organización que los provee. Y hay dos criterios para hacer una clasificación en esta materia. Uno es si las actividades que están comprometidas son programables o en qué medida son programables, si es que podemos rutinizarlas. Y además, en segundo lugar, si es que el nivel de interacción con el usuario es alto o es bajo en relación a la experiencia de servicio que ellos tengan. Dicho eso, entonces, lo que vamos a tener, y voy a avanzar con la lámina siguiente, es la siguiente gráfica, que espero que ustedes vean adecuadamente. La gráfica lo que hace es explicar lo siguiente. En el eje de la barrita hacia arriba, o la ordenada, o el eje de la Y, como tradicionalmente se conoce, lo que tenemos es el nivel de interacción que tenemos con las personas, desde 0 a infinito, ¿no? Desde poco o nada hasta mucho. Y entonces, por el contrario, en el eje de la abscisa, o de las X, si se quiere, o de la barrita de abajo, lo que tenemos es en qué medida podemos programar las actividades en el servicio que nosotros proveemos. Y lo que vamos a encontrar es que
cuando hay una alta posibilidad de programar esas rutinas, pero a su vez hay una baja interacción con el usuario, ese tipo de organización corresponde a aquellas que generan o transfieren bienes y recursos, básicamente, ¿no? No estamos nosotros. Ahora, cuando hay un nivel intermedio de intensidad de interacción con el usuario o un nivel intermedio de posibilidad de programar adecuadamente, encontramos organizaciones que proveen más bien servicios profesionales, médicos, abogados, ese tipo de profesiones. Pero cuando la organización requiere un alto nivel de interacción con el usuario y a su vez es muy poco probable lograr programar actividades rutinarias en este proyecto, lo que vamos a entender son aquellas organizaciones que tienen programas habilitadores, que se refiere al desarrollo de capacidades y al desarrollo de las personas, en definitiva, ¿no? Y ahí nos encontramos nosotros, como organizaciones que proveemos servicios sociales, con una alta interacción con el usuario y con una baja probabilidad de programar, porque las complejidades que hay con las personas que trabajamos, ya sea, como dijo Alexis, proyectos de alcohol y droga, o personas con situación de vulnerabilidad importante, la contingencia es una cuestión del día a día, por lo tanto, nosotros por más que programemos, va a depender mucho de la circunstancia, si pueden o no asistir en los horarios, con la frecuencia, con la intensidad o con la regularidad. Por lo tanto, reconocer que nuestro tipo de organizaciones son organizaciones habilitadoras que son intensivas en la relación con los usuarios y que tenemos muy pocas probabilidades de programar actividades. Eso tiene importancia porque finalmente implica que los controles, las supervisiones, el uso de los recursos, las temporalidades, son puras cuestiones que requieren mucha flexibilidad y que si no existe esa flexibilidad nos quedamos con la dificultad de no lograr los propósitos. Una segunda idea o una segunda reflexión sobre la forma de superar dice relación con las relaciones interorganizacionales, ¿no? Y a ese respecto, y esta red cumple un rol muy cabal en aquello, es que en la medida que las organizaciones se relacionan o nos relacionamos para intercambiar, logramos beneficios mutuos y sobre todo hacia los usuarios, y ello permite que en el fondo ejerzamos voluntariamente nuestra libertad para vincularnos y alcanzar objetivos comunes. Entonces, por mucho que una organización tenga un principal o un actor central que provee recursos, ellos también dependen de nosotros para poder implementar y para poder llevar adelante, porque tenemos las competencias, el entendimiento, las relaciones en los territorios o con las organizaciones. Entonces, una red genera muchas posibilidades de recrear intereses, de hacer coordinación administrativa, de asociarnos en función de grupos de interés, de proveernos información, de no competir y colaborar, y de potenciar el uso de los recursos. Y eso va a ir generando posibilidades de orgánica que en el tiempo permiten entonces consolidar a esta organización. Y les quiero mostrar esta lámina que es muy sencilla, que se refiere a la actuación de los colectivos organizacionales. Ustedes tienen a la izquierda el P1, P2, P3 corresponde a los programas, y o 1, o 2, o 3 corresponde a organizaciones. Entonces, en P1, uno podría tener que un solo programa es ejecutado por distintas organizaciones, o en O1, una sola organización ejecuta distintos programas y los concentra. Pero también podemos trazar una diagonal en que finalmente los distintos programas vayan enriqueciéndose con las perspectivas de las distintas organizaciones. Y esto que está, o este esquema que está aquí en pantalla, lo que hace es generar mucha supervisión, mucho control, desconfianza, y lo interesante sería que en el fondo transitáramos desde una perspectiva como esta a una perspectiva más colaborativa, que haga posible que en el fondo las organizaciones establezcamos relaciones y vínculos de confianza que faciliten el logro de los propósitos y los objetivos. Ahora, una tercera solución, junto con la asunción del tipo de organización que somos, con la necesidad de colaborar, está una tercera salida, que tiene que ver con la gestión de operaciones, que se refiere en definitiva a la posibilidad que tenemos las organizaciones de reutilizar las acciones que desarrollamos. Y les quiero mostrar, para saltarme esa lámina, y ojalá ustedes lo vean bien, que nuevamente tenemos una gráfica que lo que hace es explicar lo siguiente. En el eje de la barrita hacia arriba, ordenada,
o el eje de las I, lo que tenemos son los niveles de uniformización de las prácticas o de las acciones adentro de la organización. O sea, si podemos establecer rutinas dentro de la organización. Y en el eje de la abscisa o el eje de la X o la barrita acostada, lo que tenemos son los niveles de flexibilidad que se requieren. Entonces, por un lado tenemos las exigencias para rutinizar y programar, y por otro lado tenemos las posibilidades de flexibilidad. Y si ustedes miran, este es el esquema clásico de Winzenberg, si ustedes miran, las organizaciones cuando tienen bajos niveles de uniformización, o sea, les cuesta mucho programar o rutinizar sus actividades, necesitan, por el contrario, muchos niveles de flexibilidad, y por lo tanto ahí lo que se genera es una organización que requiere ajuste mutuo y un reconocimiento recíproco de que el proyecto o la acción que se está implementando está de manera incipiente logrando instalarse en el territorio o en la organización a la cual estamos aludiendo. Y solo en la medida que vamos ascendiendo en la experiencia, podemos avanzar a un nivel en donde ya lo que se hace es una sola supervisión, o después cuando ya se estandarizan resultados, o cuando podemos estandarizar habilidades deseables, o cuando ya finalmente se estandarizan los procesos. Las acciones sociales siempre están en los dos primeros niveles. Siempre requieren mucha flexibilidad porque lo que se tiene como muy bajo son los niveles de uniformización y por lo tanto requiere mucho ajuste mutuo de expectativas y de estar día a día, cotidianamente, informando sobre los avances del proyecto. Solo cuando hay un nivel importante de experiencia podemos pasar a un nivel de supervisión, pero en general los proyectos sociales se quedan en el nivel de supervisión o de ajuste mutuo. Y entonces ahí surge la posibilidad de que cuando no es posible programar acciones, está en el texto de la derecha, como rutina, se deben hacer mediciones procesuales, multidimensionales, que logren incorporar visiones e intereses de los distintos actores. En lo que se denomina un ejercicio de evaluación pluralista que establezca o identifique al menos la calidad del servicio que estamos entregando. Hasta allí, frente a este problema que describía yo sobre los problemas de implementación, ofrecemos como tres alternativas de reflexión que pueden acercarse a la posibilidad de experimentar soluciones, pero también quisiera compartirle en estos minutos que quedan los problemas asociados a la evaluación de lo social, ¿no? Y en ese respecto, cuando queremos hacer una evaluación social versus una evaluación económica, hay una primera distinción que hacer. O sea, ¿cuál es la diferencia entre lo social y lo económico? Hay una primera reflexión o distinción que es la que está en pantalla. Primero, se hace una evaluación económica de los proyectos cuando es posible estimar la rentabilidad de esos proyectos y expresarlo en unidades monetarias. Y por tanto, en ese caso se va a realizar un análisis de costo-beneficio con cualquiera de los indicadores de rentabilidad que usualmente se usen, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el ratio beneficio-costo o el periodo de recuperación del capital. Cualquier indicador de esa naturaleza implica que uno pone un peso, interviene y recupera ese peso con algún interés que le generó producto del proyecto, ¿no? Pero por otro lado hay proyectos a los que no es posible calcular o estimar la rentabilidad. Son proyectos en los que entonces no se hace análisis de costo-beneficio, sino análisis de costo-efectividad. Y por lo tanto, se comparan los costos en los que se incurre con la posibilidad de alcanzar de manera más eficaz y eficientemente los mismos objetivos. Por ejemplo, con los mismos recursos, ¿podemos llegar a más población? ¿Sí? O podemos llegar a lograr la misma población actual, pero con menos recursos, y ese es el tipo de análisis que se hace, de costo-efectividad. Por lo tanto, quedamos atrapados, nosotros, como proyectos de naturaleza social, en la discusión sobre los costos. Entonces, cuando hablamos de proyecto social, son los que no es posible rentabilizar la inversión. Y bueno, los que se nombraron por parte de Alexis son evidentemente proyectos sociales. Pero hay una segunda distinción, que es que solo la dejo así, solo como una reflexión para compartir, que en definitiva también se habla de proyectos sociales cuando ya en el caso de aquellos que se les puede calcular la rentabilidad, vamos a tener proyectos que hacen una evaluación privada, ¿cierto? Y que calculan los indicadores que les comenté, desde la perspectiva de los inversores nomás, o de los consumidores.
Y esa es una evaluación privada, pero esa evaluación va a ser social si es que en esa estimación de rentabilidad incluimos externalidades o los precios sociales o los costos en los que incurre toda la sociedad por entregar algún beneficio. Y en el fondo los primeros proyectos se refieren, por ejemplo, a una empresa que genera o vende papas fritas, y en el segundo ejemplo tenemos una empresa que se asocia con el Estado para construir un puente, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando se construye un puente, se calculan los precios sociales y se calculan las tasas sociales de retorno o tasas de descuento. Entonces, se habla de evaluación social de proyectos cuando se pueden tener retorno, pero especialmente se habla de evaluación social de proyectos cuando no es posible tener retorno y se hace análisis de costo-efectividad. Entonces, como conclusión, hay una primera invitación, que es que las organizaciones que estamos coordinando nos logremos concordar mecanismos de evaluación, de análisis de costo-efectividad, pero que incluyan estándares o niveles o alguna aproximación asociada a la calidad del servicio que entregamos. Porque estoy seguro que todas las organizaciones aquí presentes se esmeran en entregar el mejor servicio, y tiene que ver con un compromiso ético que necesariamente debemos registrar en alguna parte, y no se conoce. Entonces es bueno que se conozca y que se concuerde. Así también lograr identificar los costos sociales con los que producimos, porque finalmente sabemos también que, dado que hay restricciones presupuestarias, sucede que nosotros omitimos muchos costos y no los valorizamos, ¿no? Porque trabajamos más, o porque pedimos colaboración, o porque hay muchas organizaciones que reciben ayuda de particulares, horas hombre, etcétera, ¿no? Entonces, esas cosas hay que también valorizarlas y también hay que representarlas. Una segunda cuestión es lograr aproximarse a una medición de impactos que sea más plural, ya sean cuantitativa o cualitativa, que logren valorizar resultados de impacto. Entonces tengo ahí una gráfica, y lo que hacemos simplemente es comparar lo siguiente. En este flujo de insumo, proceso, producto, resultado, impacto o beneficio, lo que se hace en análisis de costo-beneficio es comparar el insumo, en el fondo están los costos, con el impacto o el beneficio, que siempre es plata. Entonces, por ejemplo, si hay una persona, un proyecto que provee servicios de empleabilidad para mujeres, y las mujeres se organizan para elaborar chalecos, por ejemplo, lo que tenemos es que vamos a tener los insumos necesarios para aquello, las horas hombre, la lana, etcétera, y eso se va a convertir en un producto, que es el chaleco. Ese producto se transforma en un resultado, que es la venta, y ese resultado se transforma en un impacto, que es en el fondo la diferencia entre el precio y el costo, ¿no? Es la utilidad. Entonces, cuando se hace análisis de costo-beneficio, es re fácil compararlo y tenemos todo muy claro. Entonces, el resultado es la venta. Bueno, si no se vende el chaleco, ya no tenemos buenos resultados, por lo tanto no hay posibilidad alguna de hacer otra cosa. Pero en el tipo de proyectos nuestros, que son los de tipo social, el análisis es siempre de costo-efectividad, o sea, los insumos comparados con los productos, con el número de charlas, con el número de asistentes, con el número de sesiones, etcétera, ¿no? Pero ahí es donde tenemos, y está la invitación, a agregar o intentar o aproximarse, reflexionar sobre la creación de resultados y la identificación de impactos. Porque que algún joven o mujer u hombre salga de la droga o del alcohol, o alguna niña logre tener su embarazo en condiciones sanas, claro, tenemos los productos, pero ¿cuáles son los resultados y cuál es el impacto? Y ahí es donde viene la creatividad, la pluralidad, la posibilidad de concordar esas reflexiones para más dar cuenta de ellas. Entonces, sería muy interesante que en los sitios web apareciera esa información de las atenciones, de los comentarios de las personas, de los usuarios, etc. Y esa es la invitación, ¿no? A llenar la celda del resultado y del impacto, que en el fondo es la forma en que nosotros tenemos para reflejar de mejor manera lo que hacemos. Y hay aquí algunas otras conclusiones también que tienen que ver con concordar mecanismos de registro, que vayan haciendo un levantamiento o cuantificación de las cosas que estamos haciendo. También está la coordinación interorganizacional, que es fundamental y esencial, y aquí hay un avance enorme con la red, para generar rendición de cuentas compartida. Considerar la experiencia de los actores en las evaluaciones, en las personas, los usuarios, los beneficiarios, muy relevante que ellos también actúen o reflejen su experiencia. Comunicar, comunicar y comunicar los productos, los resultados y los impactos. En definitiva, los logros, que siempre los hay en los proyectos sociales, pero que no los podemos traducir. Registrar los aportes teóricos, conceptuales, metodológicos, técnicos, instrumentales, que probablemente hay muchos y para lo cual podemos contribuir las universidades. Identificar estándares y criterios de calidad que siempre existen, sobre todo en los proyectos sociales,
pero no logramos identificarlos y ponerlos en común. Y finalmente, establecer los niveles de complejidad que tienen nuestras intervenciones como determinantes de los servicios sociales que proveemos. No es sencillo actuar en el mundo de lo social. No es sencillo lograr agregar valor en el mundo de lo social. Eso, muchas gracias, y estoy ahí disponible para cualquier reflexión que surja. Muchas gracias. Ari. ¿Aló? Muchas gracias, Dieter, por la completa exposición que nos muestra más la parte más de métrica, la parte un poco más densa también, pero que implica también cómo tenemos que ir midiendo los resultados de nuestras organizaciones para poder presentar estos proyectos a las donaciones. Esperamos poder seguir respondiendo sus preguntas. Ya tenemos varias preguntas que vamos a ir repartiendo entre los expositores. Y si quieren, pueden seguir haciendo preguntas a través del chat. Al final también vamos a tener a los expositores para que ustedes puedan, les daremos sus contactos para que puedan contactarse con ellos. Y la idea es, como decía Dieter, que podamos hacer alianzas también como red colaborativa, como organizaciones, ir haciendo, ir reuniéndonos para poder hacer vínculos, de manera que también esto nos colabore a todos. Así que vamos por la colaboración. Aquí algunas preguntas, Alexis. Hay una pregunta de Soledad Varas. ¿Cuál es el rango de montos para los proyectos a presentar? Ahí sí. El rango de montos para los proyectos a presentar. Realmente no hay un rango definido. Entonces ustedes pueden presentar proyectos muy pequeñitos o muy grandes. Siempre va a depender del tipo de proyecto y la magnitud en la que se quiera generar este cambio. Entonces, por ejemplo, hay proyectos que tienen un plazo más elevado, por ejemplo, 4 o 5 años, que los montos son mucho más elevados. Y por otra parte, colgando un poco de la pregunta, los montos internos del proyecto, en el caso de que, por ejemplo, tengamos un proyecto de capacitación que se va a enfocar en recursos humanos, tampoco están definidos. Ustedes pueden ahí establecerlo como necesite el proyecto. Hay proyectos, por ejemplo, que tienen la contratación de servicios externos para la realización de capacitaciones, o en el caso de construcciones y cosas así, que son prácticamente solo bienes y servicios. Y hay otros proyectos que es una intervención más de parte de la institución en base a sus propios recursos humanos, que se centran en recursos humanos. Ahora, de todas formas, la recomendación es que haya una nivelación, pero en torno a lo que el proyecto necesite. Con respecto a eso, preguntan el proceso de ingreso al registro de donatarios, pregunta Vinca García. El proceso de ingreso al registro donatario es súper similar al del banco de proyectos. Ustedes lo que tienen que hacer es juntar la documentación necesaria y enviarla al correo que lo pueden encontrar en la página web, que es banco de proyectos, @desarrollosocial.cl, lo pueden encontrar ahí. O directo a alguno de los profesionales que trabajamos en el área. En el caso mío me pueden contactar y yo de todas formas les puedo enviar el correo. Y por otra parte, hacer el ingreso físico de la documentación vía oficina de parte del Ministerio de Desarrollo Social hasta el día 10 del mes anterior al Consejo de Donaciones. ¿Cuáles son un segundito. ¿Cuáles son estos requisitos? 1 año de antigüedad, ejecutando proyectos o intervenciones que tengan a este tipo de beneficiarios, entregar la memoria, los estatutos, el balance y el certificado de vigencia de directorio. Pregunta para Dieter, que tenía que ver con las alianzas.
¿Es posible generar alianza? Es una pregunta de Corporación Monte Olivo. ¿Es posible que generar alianza entre las instituciones presentes, así generar un objetivo común? A modo de ejemplo, trabajar para que el bien social llegue a ser tangible. Sí, muy de acuerdo. De hecho, yo partí señalando que nuestra universidad pertenece a la red y las universidades tenemos un mandato misional que es vincularnos con el entorno, vincularnos con el medio. Por lo tanto, hay una contribución y una colaboración que nosotros podemos hacer desde esa perspectiva y que hemos venido haciendo en el tiempo con el CEFACOM dentro de la red. Y muy dispuestos a colaborar en este plano, precisamente para poder demostrar o valorizar aquellas cosas que se hacen cotidianamente, pero que no logran lucirse en los términos que efectivamente pueden ser. Así que es indudable que podemos colaborar. Perfecto, muchas gracias. Ahora, ¿cuántos proyectos, aquí, no sé si Dieter o Alexis, puede presentar una organización? En el caso de la ley de donaciones, una organización puede presentar la cantidad de proyectos que sean necesarios. Hay algunas, por ejemplo, que presentan un proyecto macro que tiene que ver con todas las intervenciones que realiza la institución. América Solidaria me parece en este momento que hace eso, que presenta un proyecto muy grande. Y hay otras instituciones que lo que hacen es presentar proyectos pequeñitos que impactan de distintos tipos de poblaciones y que tienen también características distintas. Entonces siempre va a depender de cómo queremos proyectar el trabajo de la institución. No hay un límite ni un mínimo. Muchas gracias. Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Tenemos unos minutos todavía, así que aprovechen de hacer todas las preguntas que les surjan. Otra pregunta, ¿qué sucede si no se tiene experiencia previa? Corporación Montelivo, hay instituciones que tú dices son más grandes, que presentan estos recursos territoriales. ¿Qué pasa con una institución que es de Antofagasta, por ejemplo, o es de o de un lugar más específico, está empezando en un área? ¿Qué le recomendarías tú, Alexis? Claro, O lo Dieter? primero es verificar si cumplimos con los requisitos del registro de notarios, que vendría siendo esta experiencia de un año sostenido en el cual hayamos tenido acercamientos con estos tipos de problemáticas, que pueden ser charlas, que pueden ser distintas actividades que podamos haber realizado. Ahora, en el caso de que haya una institución, por ejemplo, que está en el registro de notarios y quiera presentar un proyecto que se escapa un poco de la experiencia que tienen, yo lo que haría sería profundizar dentro de los perfiles y currículum que estamos necesitando de profesionales para la ejecución del proyecto y en base a eso justificar que si bien la institución no tiene una expertise en esto, tenemos una amplia gama de profesionales que puede realizar este tipo de intervención. Y por otra parte, en el caso de las instituciones que se están formando y necesitan medios de financiamiento, la ley de donaciones en ese caso es súper estricta porque está limitada, o sea, está ligada a la ley en sí. Entonces, tiene que haber esa experiencia previa, pero hay otras leyes que sí tienen esa flexibilidad. Me parece que la ley de rentas municipales no tiene ese criterio en sí. Entonces, de todas formas, hay otras formas de financiamiento que se pueden revisar. Y esas formas de financiamiento son más bien de instancias privadas, no tan públicas quizás, ¿no? Eh, ¿Entiendo bien? Me parece que los fondos concursables tampoco tienen, o algunos, por ejemplo, no tienen un límite o una experiencia mínima. Y hay otras Aquí, que, en el caso de las donaciones, son de privados a público. El de rentas municipales también es así, pero es gestionado por las municipalidades. aquí Eli dice que un proyecto de profesionales terapéuticos no puede ser inferior a 40 millones al año en el caso del autismo. Sí, de hecho siempre va a depender del tipo de proyecto. Por ejemplo, si tenemos proyectos que son charlas masivas, es muy probable que sean proyectos con mucho menos recursos porque a la larga se hacen eh, proyectos masivos con usuarios. En el caso de proyectos puntuales que pueden ser tratamiento en el caso de cáncer, cosas así que trabajan puntualidades o en el caso del autismo, se entiende que los montos van a ser mucho más elevados, pero siempre va a depender del tipo de intervención que estemos realizando. Si es una intervención muy individual, se entiende que los montos se van a elevar y no hay ningún problema con proyectos que presenten 40 millones anuales. Por ejemplo, si nos vamos a casos más emblemáticos, la Fundación Luz tiene un, ¿cómo se llama? Una necesidad de donación muy alta, entonces los proyectos son altísimos. De todas formas, esta información la pueden buscar en la página del ministerio porque está.
Ahí nos puedes volver, hay una pregunta con respecto a eso, ¿nos puedes recordar cuál es la página y el vínculo donde podemos llegar? En general es Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ley de Donaciones. Me parece que dice Sociedad Civil, Ley de Donaciones Sociales, y ahí les va a tirar el link. De todas formas, si quieren más acceso a las plataformas o tienen alguna duda con respecto a esto, me pueden escribir, después va a estar mi mail, me pueden escribir directo y yo les voy enviando los links y los voy asesorando en lo que se pueda. De todas formas, ahí están las bases de postulación, está la ley de donación, entonces hay harta información con la que nos podemos permear un poco de estas iniciativas. A ver, Dieter, con respecto a las rutinas y a la flexibilidad, que tiene que ver con la forma de medir el impacto en las organizaciones, ¿nos puedes dar otro ejemplo, así como el de los chalecos, para que nos quede más claro todavía cómo poder ir midiéndolo? Sí, en el caso de lo que ocurre aquí tiene que ver con justificar o entender que en definitiva hay cosas que nosotros como organizaciones sociales no podemos hacer, porque no tenemos la posibilidad de programar como rutina la fabricación de un chaleco, siguiendo con la misma. Entonces, cuando nosotros proveemos servicios profesionales o capacitaciones o atención psicológica, social, etcétera, nosotros siempre estamos en la contingencia si las personas, los usuarios llegan o no llegan y si ocurrió alguna situación sobreviniente, etcétera. Y por lo tanto, ahí cobra valor el que nosotros podamos reconocer primero nuestra condición en ese escenario y lograr interpretar o relevar encontrar aquellas cuestiones que nosotros reconozcamos como valiosas. Y muchas veces el valor tiene que ver con aquellas cosas que no están contempladas, porque nosotros podemos trabajar con una niña o podemos trabajar con un chico drogadicto o con una persona con alcoholismo, pero sabemos que detrás de esa persona está la familia, ¿no? Entonces, en rigor, los usuarios se extienden y las posibilidades de mejora se extienden más allá de la persona que tenemos enfrente. Entonces, la perspectiva acerca de cómo ir levantando y registrando aquellas cosas que no están dentro de lo que el diseño del proyecto generó es el desafío. Implica, insisto, un esfuerzo adicional, pero en el fondo nosotros tenemos que lograr reconocer impacto y reconocer los resultados que estamos logrando, que están allí, pero es como que tuviéramos un velo y no lográramos encontrarlo. Y entonces se trata de velar, correr el velo y tratar de encontrar. Y eso se hace colectivamente, es muy difícil hacerlo individualmente. Alexi, ¿hay algo que quieras recordar con respecto que hay una pregunta con respecto a la duración de los proyectos? ¿Cada cuánto tiempo se miden? Con medición se refieren a la evaluación que nosotros hacemos como ministerio, ¿no? ¿Cuánto tiempo está el proyecto en el banco de proyectos y si se puede renovar sin tener que necesidad de presentar fondos nuevamente? Ya. Pregunta. Sí, los proyectos en sí se consideran intervenciones paralelas. Entonces, por ejemplo, si nosotros presentamos un proyecto que dura un año y después al otro año lo queremos renovar, lo que se tiene que hacer es presentar nuevamente el proyecto con las adaptaciones necesarias. Ahora, en el caso que ustedes hayan recibido menos donaciones o estén en ejecución todavía, siempre está la posibilidad de ampliar el plazo del proyecto. Entonces, si tienen un proyecto de un año, pero recibieron la mitad de las donaciones, pueden ampliar otro año y así lo ejecutan en los 2 años. Ahora, después también se pueden presentar, la recomendación es que el primer proyecto sea pequeñito, con una duración pequeñita para que nosotros lo podamos evaluar y en una presentación posterior que van a ser más recursos, poder decirle al consejo, estos son los resultados, funcionó el proyecto, entonces ahora que se apruebe un proyecto de esta fundación o esta corporación por 3, 4, 5 años, estaría bien. Pero son proyectos independientes y si se quiere continuar con el trabajo, se tiene que presentar uno nuevo. Hay una pregunta que me surge con respecto a las empresas. Las empresas que donan reciben la retroalimentación cuando se les devuelve el dinero a través de la ley de donaciones sociales, una parte de lo entregado. ¿Cuál es la recomendación que podría hacer, Dieter, para que la fundación, organización social,
entregue un reporte a las empresas, de manera que en el fondo se sientan identificados, vuelvan a aportar. Precisamente, claro, ese es como el objetivo último, pero yo diría que el último peldaño, ¿ah? Porque antes hay que subir algunos peldaños previos que tienen que ver con los registros. Entonces, cuando uno ya toma una decisión en esta materia, lo que hace finalmente es concordar algún sistema de registro que vaya permitiendo, en definitiva, que de manera común se vaya avanzando en dar cuenta de algunas cuestiones que son compartidas. Entonces, el registro es fundamental y definir entonces qué es lo que queremos registrar. Y entonces, esos registros nos permiten mirar hacia atrás, en lo posible, pero también mirar hacia adelante y entonces tener un comparativo entre aquellas cosas que hicimos hoy día y que podemos comprometer para mañana o comparar lo que tenemos hoy día con lo que tuvimos ayer. Ahí vienen especificidades más técnicas, pero el registro es lo esencial antes de lograr transmitir información, porque si no logramos registrar, no tenemos nada que informar. Medición, medición y medición, como decías tú. Sí. Estar siempre preguntándonos cómo lo estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a cerrar. Queremos decirles que vamos a tener una pequeña encuesta que está al final de las presentaciones en un código QR que hemos desarrollado con la red colaborativa para que nos comenten cómo es de acuerdo a lo que ustedes consideren que ha sido esta charla. No, le agradeceríamos mucho que la pudieran contestar. Yo quisiera darle las gracias a Alexis y a Dieter por esta disponibilidad que han tenido de presentar sus ponencias acá con nosotros a la red. Y evidentemente las puertas quedan abiertas acá para cualquier otro detalle que podamos tener más adelante. Sé que todos tenemos bastantes dudas con respecto a esto y la gran ayuda que han prestado ha sido bastante grande. A ustedes también por estar aquí presente, a los participantes. Ya estamos, este es nuestro primer webinar y evidentemente nos estamos preparando para unos próximos. Esperamos mejorar sobre todo con la opinión que nos puedan dar. Está allí la encuesta que se hace con respecto a este webinar. Alexis, Dieter, algunas palabras para despedirnos y porque vamos cerrando en virtual tiempo, ¿ya? Sí, me gustaría agradecer la invitación, la oportunidad. Creo que es importante poder acercar un poco las intervenciones y a la sociedad civil a estos mecanismos. Hay muchas veces que hay un desconocimiento sobre los medios de financiamiento que muchas veces pueden ser súper útiles en torno a la ejecución de los proyectos. De todas formas, nosotros como ministerio estamos completamente abiertos a atender todas las dudas que tengan, de asesorarlo en todo este proceso y de ser de la mayor utilidad posible. Reiterar los agradecimientos, me encantó haber podido estar acá y poder presentar un poco lo que hacemos y agradecer también a ustedes que son los que trabajan constantemente con los usuarios y están haciendo y aportándose ese granito de arena para que todo sea más equitativo y mejor. Así que muchas gracias por todo y quedaré atento a cualquier cosita que puedan o consulta que puedan tener. Gracias, Alexis. Dieter. Sí, bueno, por mi parte, primero que fue muy interesante poder hacer esta reflexión y compartirla. Espero que haya habido un espacio de luz, de buscar alguna cosa común que finalmente haya logrado inquietar y vislumbrar algún espacio de desarrollo conjunto para el futuro. Y que además esto tiene que ver con una cuestión que desde la perspectiva de lo social hace mucha falta, que en el fondo es lograr generar valor social y que eso sea interpretable para la ciudadanía, para las personas y especialmente para los que financian, ¿no? Aquellos que permiten en definitiva que impulsemos nuestras acciones sociales. Así que agradecerles la invitación y a su disposición para cuando lo estimen y para lo que estimen pertinente.
Muchas gracias a nuestros expositores y agradecemos la buena disposición y asistencia a este webinar, proyectos y postulación a fondos. Les recordamos que nos contesten la encuesta que se saca con una foto del código QR. Le agradeceríamos mucho para preparar los próximos cursos. Y de igual manera, el que no pueda leer el código QR, allí está la dirección web Abajo, donde sí. pueden responder la encuesta. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Hasta una próxima oportunidad. Verónica, cualquier cosa, si quieres hacer la encuesta, puedes hacerla por redcolaborativa.cl/encuesta. Ahí sí. La Sole que nos hizo muchas preguntas. Muchas gracias. Corporación Montelío también participó. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación.